Muy bien, el día de hoy vamos a continuar narrando la historia del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Nos habíamos quedado narrándoles entre los años 1990 al 2009. Vamos a hacer un recordaris, López. Hacia el 2008 teníamos una institucionalidad ambiental en crisis caótica. No había una autoridad nacional del ambiente que ordenara a los sectores y que les pusiera lineamientos uniformes para probar los estudios de impacto ambiental. Lineamientos uniformes para probar la participación ciudadana. En algunos casos no había fiscalización ambiental, en otros casos no había límites máximos permisibles y en otros muchos casos se superponían las competencias. Por eso es que mi buen colega César Gamboa nos hace este resumen partiendo de un gráfico del comercio y dice: ausencia de política ambiental integral para el país. De acuerdo, Rolando, no existía política nacional del ambiente. El CONAM no había podido aprobar una política nacional del ambiente. Enfoque sectorial: al no existir un ministerio del ambiente que ordene a los sectores, cada sector se disparaba por su lado. ¿Sí? Y un ejemplo de ello lo vamos a ver acá. Por ejemplo, les voy a mostrar el caso de la participación ciudadana en el ámbito de minería. ¿Sí? Denme un minuto, me parece que lo he puesto por acá. La participación ciudadana en el ámbito de minería hizo algo muy interesante. Mezcló la consulta previa con la participación ciudadana. ¿Y qué consiguió con eso, mi estimado Rolando? Lo que consiguió fue incumplir el procedimiento de consulta previa, haciéndolo pasar como participación ciudadana. Ahorita lo vamos a ver. Déjenme encontrar lo que está por acá. Si no me equivoco, lo hemos puesto por acá. Al parecer no lo llegué a grabar, pero les resumo el caso, que lamentablemente por alguna razón... acá está. Vean este caso que demuestra cómo era de caótica la gestión ambiental. El sector de energía y minas aprueba una resolución ministerial 596-2002-EM/DM, aprueba reglamento de consulta y participación ciudadana en procedimientos de aprobación de estudios de impacto ambiental en el sector de energía y minas, y dice acá que en el artículo 3 se contempla la consulta previa, ¿no? Construido por talleres previos que serán convocados por la Dirección General de Asuntos Ambientales en coordinación con la Autoridad Regional del lugar donde se pretende desarrollar el proyecto minero energético, que serán realizados dependiendo de la magnitud e importancia del proyecto. Su organización quedará a cargo del Estado y es aplicable en los siguientes casos. A. Con anterioridad al inicio de estudios ambientales y en las zonas de influencia del proyecto, el Estado podrá realizar reuniones informativas dirigidas a la ciudadanía, informarles sus derechos y deberes ciudadanos, legislación ambiental y de las nuevas tecnologías a desarrollar en los proyectos. B. Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, el titular difundirá la información sobre el proyecto y a base de la elaboración del estudio de impacto ambiental. C. Presentado el estudio de impacto ambiental, el titular del proyecto explicará a las autoridades sectoriales, regionales y a la ciudadanía en general los componentes del estudio, especialmente los posibles impactos sociales, culturales y ambientales. ¿Qué me doy cuenta de acá? Que en realidad lo que llaman consulta previa es participación ciudadana, porque la participación ciudadana tiene como principal característica que pueda brindar información a los ciudadanos para que estos puedan realizar aportes y haya una conversación, un diálogo, pero que no apunta a llegar a acuerdos ni al consentimiento. Simplemente transparentar el proyecto, informar de qué trata, los impactos, por ejemplo, y recoger sus opiniones.
¿sí? La consulta previa, su característica es fundamentalmente la búsqueda de un acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena para poder llegar al consentimiento de este pueblo indígena impactado por un proyecto minero o hidrocarburífero, y de esta forma se obtenga válidamente un consenso sobre cómo debería ser la actividad que impacte en la vida y en la identidad étnica y cultural de estas poblaciones aborígenes originarias. ¿No es cierto? Esto no era, Rolando. Esto de ninguna manera era. ¿Y cómo es que pasó? Porque no había un Ministerio del Ambiente y un Ministerio de Cultura que te dijera que hagas pasar, o me corrijo, que te diga que no puedes pasar la consulta previa como participación ciudadana. ¿Sí? Rubén, yo te veo incrédulo. Te voy a demostrar que tengo razón. La Corte Suprema de la República, hoy día López, que está en cuestión, resolvió declarando inconstitucional las normas del sector energía y minas que hacían pasar la participación ciudadana meramente informativa, meramente decorativa, formal, como consulta previa. Y no solo dejó sin efecto un reglamento, sino dos, ¿sí? Aquí señala que se declaró inconstitucional el artículo 2.1 del Decreto Supremo 012/2008-ME y el artículo 4 del Decreto Supremo 028/2008-ME. Mire, el sector de energía y minas, la sentencia fue del 2012. Recién en el 2015 se animó López a cumplir. Y López me ve y dice, el doctor cree que con su voz me va a convencer. No, mira las pruebas, López, míralas. Con el Decreto Supremo 010/2015-EM se da cumplimiento de ejecutoria de Suprema por el sector energía y minas. ¿Me puedes explicar, Rolando, por qué se demoraron 3 años en cumplir una resolución judicial de Corte Suprema? Eso revela que hay una resistencia en algunos sectores en implementar la consulta previa. Porque además, al día de hoy, la consulta previa en los estudios de impacto ambiental en el sector de energía y minas es negada, es resistida. ¿Sabe por qué, Rubén, es bueno conocer la historia de la legislación ambiental? Porque podemos responderle con rigor, mi estimado Rolando, que eso es contrario a lo que hicieron ellos en el año 2002, cuando dijeron que los estudios de impacto ambiental se consultan. Hoy día no quieres consultarlos, pero en el 2002, ¿cómo hacías pasar la participación ciudadana por consulta previa si los consultabas? Pero cuando la consulta previa es más rigurosa, tiene 7 etapas y va a buscar el acuerdo con las poblaciones indígenas y el consentimiento, no, ahí ya no. Ahí ya no, Rubén. ¿Qué le parece a usted, un futuro ingeniero ambiental? ¿No? ¿No, Clever? Allá hay algo raro, que por lo menos podemos decir que de manera objetiva revela una resistencia a democráticamente con las personas afectadas con el proyecto, definir algunos mecanismos de mitigar, eliminar, prevenir impactos nocivos del proyecto. Ahora, lo interesante de la historia de la legislación ambiental es que encuentro algunos artículos que hoy día serían inaplicables. Por ejemplo, hoy día quien solventa
el costo de la consulta previa, ¿quién cree que es Rubén? La consulta previa minera, eléctrica, hidrocarburífera. El Estado, todos nosotros pagamos para que sea consulta previa por 120 días hábiles. Pero si hemos estudiado en la primera parte del curso que hay un principio que se llama internalización de costos, con el cual todo aquel que genera un riesgo al ambiente social o ambiental debe asumir el costo, ¿no es cierto?, de la prevención de esos riesgos, del control de esos riesgos y la mitigación. No debería ser que los costos de la consulta previa se los pasemos al futuro titular del proyecto, si es que todavía no lo ha otorgado el derecho minero o el derecho a la concesión hidrocarburífera, repetir cuando gane alguien y decirle, mira, esto me costó hacer la consulta previa, ya que tú te estás quedando con la concesión, pasa por casa porque me tengo que repetir, porque por ti hice esta consulta. Y tenemos que internalizar los costos. ¿Por qué me lo voy a echar al hombro yo, que en realidad no soy el que va a ganar beneficios económicos? Y se lo dice el profesor luego de leer qué decía el artículo 12 de esta resolución ministerial 596/2002 EM/DM. Sin perjuicio de los recursos que el Estado utilice a través de instituciones en aquellos casos de mucha complejidad, a juicio de la Dirección General de Asuntos Ambientales, las empresas procederán a la constitución de un fideicomiso que coadyuve a financiar el desarrollo de los procedimientos de consulta previa y la audiencia pública. Antes le hacíamos pagar la consulta previa. Hoy día literalmente nosotros lo hacemos gratis. Ese es el grado de evolución, ¿no es cierto? Entonces por eso vemos en la historia cómo, mi estimada señorita López, involucionamos. Pagamos una factura que antes no pagábamos. Y no entiendo por qué. Este caos en cambiar las normas, en manejarlas a mi mejor entender, es lo que genera la exigencia de un Ministerio del Ambiente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, porque podríamos continuar con el sector de electricidad, hidrocarburos, industria, manufacturera, etc. Pero les he querido poner este ejemplo que encontré allí en la historia de la legislación ambiental. Y vamos ahora sí, de nuevo, a nuestra imagen. Instituciones ambientales dispersas. Ya vimos en la clase pasada, por un lado estaba el CONAM, el INRENA, ¿no es cierto? Y por otro lado estaban todas las direcciones ambientales de los diversos ministerios. Cada ministerio tenía una dirección ambiental que aprobaba estudios de impacto ambiental. Y cada uno de ellos tenía una normatividad sectorial. No había una normatividad general para todos, especial. ¿Sí? Y a posteriori, hemos visto que en el 97 se aprueba la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pero que sin reglamento no funcionaba. Mientras tanto, cada sector se disparaba como mejor entendía era la aprobación de estudios de impacto ambiental y la participación ciudadana. Y en algunos casos, recordamos un nombre, Yenco, ni siquiera tenían reglamentos de participación ciudadana, ni menos de aprobación de estudios de impacto ambiental. Caso emblemático, Mincetur. El Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo a la fecha no tiene reglamentos para aprobar estudios de impacto ambiental. Tampoco lo tiene el de Defensa, tampoco lo tiene el Ministerio de Salud. Miren cuántos años han pasado. Bueno, esa era la situación. Había un reducido peso político del CONAM, había una escasa visibilidad del tema ambiental, pese a que, como ustedes recordarán, en algún momento el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales exigió que el presidente de la República incluya en su mensaje de la nación un componente en el tema ambiental, como el Congreso de la República también tenía que estar enterado sobre el Informe Nacional del Ambiente, y como que todos los peruanos teníamos que enterarnos por el peruano sobre el estado del ambiente a través de un informe nacional, cosas que no pasaron, pese a que existían obligaciones legales que no se cumplieron.
teníamos este caos en la gestión ambiental. Por lo tanto, como bien concluye Gamboa, teníamos una fuerte debilidad institucional. Ya hemos explicado aquí, con Dani presente, que los resúmenes de los estudios de impacto ambiental, resumen ejecutivo, Yanira, mostraban y dejaban en evidencia que los estudios de impacto ambiental eran poco rigurosos. Una de las cuestiones que vimos solamente del resumen de un tema formal es que la línea de base tenía en los estudios de impacto ambiental mucho más páginas que el plan de manejo ambiental, que era el que controla los impactos del proyecto al ambiente, a la salud de las personas. Y entonces, aquí reiteramos que en realidad, si muchos de nosotros ya conocemos nuestra geografía, ya sabemos los problemas de contaminación ambiental que hay, lo que queremos saber es cómo vamos a convivir con la actividad extractiva, con la actividad contaminante que va a instalarse en el ámbito geográfico donde todos nosotros vivimos. Y eso estaba escasamente desarrollado en los resúmenes ejecutivos. Felizmente que el proceso de crecimiento de elaboración de estudios de impacto ambiental, eso se va corrigiendo, ¿sí? Hemos puesto de ejemplo el caso del lote 88, que es uno de los más grandes proyectos de gas, y el caso del lote 56, cuyos resúmenes ejecutivos revelan una debilidad en la calidad del estudio de impacto ambiental. Y ahora vamos a apreciar que existe, cuando nace el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, ya una guía para la presentación del resumen ejecutivo de ley ya. ¿Y eso cómo es que ha ocurrido? Es que hay una autoridad nacional que va a haber aprobación de estudios de impacto ambiental detallado, y entonces ahora sí hay una normativa especial que uno debe cumplir para tener un resumen ejecutivo de primera, ¿sí? Y aquí se los comparto y pueden descargarlo en esta dirección del cenace.gov.p, y ahí te dice paso por paso qué debe tener el estudio de impacto ambiental resumido, desde un enfoque de género, desde un enfoque intercultural, desde un enfoque de claridad, desde un enfoque formal, desde un enfoque de cómo debemos expresarlo para que sea comprendido por las personas que lo van a leer, entre otras cosas. Entonces, ya ven, estamos comparando dos momentos diferentes, el antes y el hoy. Estamos mejor, pero para llegar a este estado han pasado muchas cosas, como por ejemplo la creación del Ministerio del Ambiente. La creación del Ministerio del Ambiente, que ya hemos señalado, nace con debilidades muy importantes. La primera es, no se le permite tener competencias sobre el recurso hídrico, ni sobre el recurso forestal, ni aprobar estudios de impacto ambiental, lo que fue un grave error, como lo veremos más adelante. El INRENA, que ya hemos conversado de qué se trata, dio lugar a la Intendencia de Áreas Protegidas, en su momento la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre, y a la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre y la Intendencia de Recursos Hídricos. Cuando se crea el Ministerio del Ambiente, con el Decreto Legislativo 1013, estas intendencias se transforman en lo que conocemos hoy día como Autoridad Nacional del Agua, Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el CERFO. El estado actual y el estado del 2008 no ha cambiado mucho en un punto. Las direcciones ambientales que existían en los diversos ministerios en el 2008, antes del Ministerio del Ambiente, siguen existiendo. ¿Por qué? Porque los ministerios siguen aprobando estudios de impacto ambiental. Esta Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería sigue existiendo. Esta Dirección de Asuntos Ambientales Mineros sigue existiendo. Esta Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos sigue existiendo. ¿Sí? Porque los ministerios
todavía pueden aprobar estudios de impacto ambiental detallados hasta que transfieran al SENACE esa competencia. Y aún así no van a cerrar la dirección ambiental porque podrán seguir aprobando estudios de impacto ambiental semi-detallados. ¿Sí? Adelante, Rubén. Si el SENACE revisa los estudios de impacto ambiental detallados y los semi-detallados y la Dirección General Ambiental de cada sector, ¿quién se encarga de la categorización de estos estudios? Es una buena pregunta. En realidad, la categorización de los estudios de impacto ambiental se ve facilitada porque hay un listado de los estudios de impacto ambiental que tienen que ser sí o sí detallados. ¿Sí? Sí o sí detallados. En una primera etapa, el sector clasifica qué tipo de categoría 1, 2 o 3 debe realizar. Pero hoy día ya el SENACE tiene competencias para hacer esa categorización. Si de pronto voy al SENACE y no soy EIA detallado y se da cuenta que yo soy EIA semidetallado, el SENACE podría categorizar. Pero eso no ocurre regularmente por una razón. Ya hay un listado de los estudios de impacto ambiental que son detallados. Si yo ya entiendo que soy detallado, el que está sobrando probablemente es un estudio de impacto ambiental semidetallado, iré al sector. Y si tengo impactos no significativos, seré una declaración de impacto ambiental, probablemente iré al gobierno regional si es que tiene las competencias ya transferidas o al ministerio. ¿El MINAM no hace que tienen los lineamientos de esta categorización? El MINAM no hace categorización de estudios de impacto ambiental. Lo que ellos piden son opiniones técnicas favorables de los reglamentos de protección ambiental de los diversos sectores para uniformizarlos. Lo que ellos han hecho es aprobar el Decreto Supremo 09-2009 MINAM, que es el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ocasionalmente sacan lineamientos sobre el listado de estudios de impacto ambiental, sí, pero la categorización como tal, en principio le corresponde al sector o al SENACE. Claro que si estoy haciendo un listado de estudios de impacto ambiental detallado, en el fondo el MINAM está categorizando. Si por ahí va la pregunta, es cierto, de una forma u otra lo está haciendo. Si ya pongo un listado de lo que no debería pasar por CIA y de lo que sí podría pasar por CIA, estoy categorizando. ¿Sí? Cuando hago un listado de las actividades que son de estudios de impacto ambiental detallados. ¿Sí? De alguna forma también lo hace. Pero stricto sensu lo hace el sector porque esa es una categorización general. La categorización que me toca es la que sale por resolución del sector competente que me está facultando a presentar un estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado o un día. Adelante. Sí, claro. Si la debilidad institucional subsiste, la inversión en la política ambiental es evidente. ¿Por qué es tan difícil centralizar la regulación de las políticas en el MINAM o en el SENACE? ¿Por qué es tan complicado transferir competencias para que este organismo pueda realizar no solo estudios detallados, sino la categorización de los estudios semidetallados y también incluso orientar la categorización de los estudios detallados? ¿Qué hace que esta situación, que aparentemente era transitoria, se convierta en una situación ordinaria, permanente? ¿Habrá una solución en determinado caso? La primera cuestión que se me viene a la mente es, mi estimado Rolando, es incomprensible que, si ya sabemos todos que la mejor forma de ser eficiente en la aprobación de estudios de impacto ambiental es que una sola autoridad sea la que me categorice y me apruebe instrumentos de gestión ambiental, no se haya optado originalmente por esa alternativa. Esa es en realidad la solución a todo este caos ambiental que existió, que existe y que al parecer todavía existirá a futuro. Por lo menos no se dan visos de que esto vaya a corregirse a corto plazo, aunque sí
podríamos plantear la posibilidad de que, como van las cosas, termine centralizándose. El problema es que mientras ocurre eso, se van otorgando los principales proyectos mineros, gasíferos, eléctricos, etcétera, que cuando llegue esa centralización probablemente ya hayan sido aprobados los estudios más importantes, y entonces tendremos problemas porque en realidad los lineamientos generales que ha aplicado algún tipo de sector pueden no ser acordes con lo que más adelante sean las exigencias de una entidad central, como por ejemplo lo he mostrado hace un momento en el caso del lote 88 en el 2004 y lo que ocurre con SENACE, que ya está guías. O sea, hay una diferencia abismal de exigencia. Probablemente la principal causa clever de lo que está ocurriendo es que se piensa que sectorialmente se va a manejar mucho más rápido la aprobación de los estudios de impacto ambiental, porque hay una necesidad de compatibilizar la aceleración del crecimiento económico con la rápida aprobación de los estudios de impacto ambiental. Probablemente una parte de la deficiencias y alguna baja calidad de los estudios de impacto ambiental sea la necesidad de aprobarlo rápido porque necesito reactivar la economía nacional o crecer mucho más rápido. Esa es la verdadera razón, al parecer, como vamos a ver descubriendo las normas. Yo quiero, Clever, basarme simplemente a partir de normas, darle una lectura a la gestión ambiental, para hacerlo mucho más objetivo. Y aquí quiero que me dejen avanzar un poquito para mostrar eso. Por ejemplo, el reglamento de la ley del 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Decreto Supremo 0019/2009 MINAM, me plantea un listado de actividades que deben pasar por ese IA. Aquí está el listado que tú pedías, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Me plantea criterios de protección ambiental. Me plantea una uniformización en la aprobación de estudios de impacto ambiental. Que, Clever, sí, pues en ese momento cuando sale en el 2009 este reglamento era sectorial, pero por lo menos Rolando tenía una única norma madre reglamentaria que iba a decir a todos así tienen que aprobar. Y no solo eso, aquí lo más importante, Rubén, todos los sectores tienen que aprobar reglamentos de protección ambiental con estas reglas de juego. Y si yo no apruebo mi reglamento de protección ambiental, pues aplico lo que antiguamente tenía. O sea, reglamentos de protección ambiental desactualizados, deficientes y no estandarizados a una sola exigencia, ¿sí? Y aquí viene lo interesante, que este reglamento estableció el plazo de 180 días hábiles para que todos los sectores, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente, aprobaran su reglamento de protección ambiental. Jacob, y como ya tú sabrás por tus profesores de ingeniería ambiental, eso no pasó, pero ya vamos a ver cómo ocurrieron las cosas. Junto con este reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, también se aprueba en ese mismo año el reglamento sobre transparencia, acceso a información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, para que todos los sectores tengan reglamentos de participación ciudadana estandarizados, con audiencia pública, con mesas de diálogo, con transparencia y acceso a información. Eso fue en el 2009. 7 años después, muy pocos sectores tienen reglamentos de participación ciudadana con este reglamento. Miren, a la fecha no tiene turismo y comercio exterior. A la fecha no tiene el sector energía y minas con estos estándares. A la fecha no tiene defensa, no tiene salud. El único que ha cumplido es agricultura. Y entonces llama poderosamente la atención que existiendo normatividad que hay que estandarizar, no se haga. O sea, no solamente basta que yo cambie la institucionalidad ambiental, sino que las reglas de juego también deben ir cambiando, ¿no es cierto? Luego vamos a poner un ejemplo de actualidad. ¿De qué me sirve sustituir el Consejo Nacional de Magistratura por otro mecanismo para elegir jueces si no cambio las reglas de juego como ingresan los jueces y fiscales en el Perú a magisterio, ¿no?
No sirve de nada, porque en estricto sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Y es lo mismo en este caso de la reglamentación ambiental. No basta que haya una autoridad centralizando la aprobación de estudios de impacto ambiental, sino necesitamos normas que uniformicen. Aquí tengo al sector que hay que felicitar, que sí cumplió aprobando su reglamento de participación ciudadana para